Bien, muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de nuestro programa en Tres Puntos. Hoy tenemos a un invitado especial para nosotros, el doctor Daniel Pou, especialista en politologías, en otros temas más como profesor universitario y temas de la seguridad nacional. Hoy vamos a tratar interesantes temas sobre estos porque realmente hay muchas evaluaciones, hay otras que dicen positivo o negativo sobre el proceso de lo que ha sido la seguridad ciudadana y lo vamos a tratar hoy con el licenciado Daniel Pou, con nosotros esta noche. Siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema candente en la sociedad dominicana, que es el tema de seguridad ciudadana. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes y de igual forma, amigos televidentes. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con nuestro invitado especial, el profesor Daniel Pou. Bienvenido, maestro, un gusto tenerle nuevamente por acá. Buenas noches, pues para mí es un gran placer inmenso compartir con ustedes y con el público de este programa, que es un público selecto, y pues aquí estoy a la disposición para que hablemos sobre los temas pertinentes. Así es. Daniel, es un gusto, como dice Guillermo, Gracias. tenerlo aquí con nosotros. Hacía días que no lo veíamos y sobre todo hay muchas cosas que han transcurrido en lo que es el sistema de seguridad ciudadana. Y nos gustaría, Daniel, que hablaran un poquito de cómo, después de todos estos análisis que se han hecho, evaluaciones, y sobre todo hay números que dicen que la delincuencia ha disminuido y también los feminicidios y otros temas más. Me gustaría que nosotros compartiéramos realmente con Daniel Pou lo que ha sido este tipo de evaluaciones y qué considera Daniel Pou como experto en seguridad ciudadana sobre este tema. Sí, mira, cuando hablamos del tema seguridad ciudadana, estamos hablando de dos temas: de los ilícitos que se generan por la violencia social, que es uno de los aspectos más importantes en República Dominicana, porque la violencia social produce en términos promedio el doble de muertes y de heridos que produce la violencia delictiva, aunque en el rango de los heridos en el año, cuando se hizo la evaluación del año 2022, quedaron a la par. O sea, cosa que rompió un poco con el esquema que había, porque por lo general los heridos que generaba la violencia delictiva, por lo general llegaban a una tasa aproximada de 22 heridos y la violencia social llegaba a 30. Pero en el 2022, y recuerdo porque ese trabajo me correspondió a mí hacerlo, los dos se igualaron en 30. No sé, porque no hay una data secuenciada, publicada en el Ministerio de Interior y Policía, pero esa era la proyección a ese momento. Y en República Dominicana, indiscutiblemente que la delictiva ha ido transformándose. Incluso podemos decir que es la que ha mostrado menos resistencia a bajar. La violencia social es una violencia terriblemente resistente porque es un hecho que tiene una carga cultural muy fuerte. ¿Cuáles son las motivaciones que están dando esa violencia social? Porque cada día más se incrementa y por eso decimos, hay números que no se corresponden porque realmente vemos protestas por energía eléctrica, por muchísimas cosas que hay. Sí. Eso crea violencia también social. Bueno, pero eso no está cuantificado, porque la violencia social se cuantifica sobre todo por la cantidad de muertes que genera y por la cantidad de heridos que genera. Porque desde el momento en que hay atracos, en que hay otros ilícitos penales, deja de ser violencia social. Entonces, en ese aspecto no tenemos una data fehaciente publicada en el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana. Creo que la última que se publicó fue la del 2023 y no contaba con el indicador de la tasa de heridos.
que eso ya es un problema porque la tasa de heridos es un indicador muy revelador. Siempre se encuentra muy por encima de la tasa de homicidios. Y hay que decir que en República Dominicana la tasa de heridos tiene tanto o más peso que la propia tasa de homicidios. Por el costo que representa al Estado dominicano Claro, y también a la familia. los costos, lo que implica, y la otra cosa, que el herido es una víctima que no falleció. Y potencialmente a nadie le disparan para herirlo, le disparan para matarlo. Cierto. Si no lo hirió, es la casualidad. O sea, ahí son los factores que actuaron, porque muchas veces el 911 da la atención rápida, la respuesta rápida. Eso evita que mucha gente muera en este país. Hay que ver el comportamiento de los homicidios, cómo desde que se implementa el sistema 911 empieza a deprimirse la tasa de homicidios. O sea, pero la tasa de heridos sigue progresando. En sentido general, profesor, ¿ha mejorado la seguridad ciudadana en el país en los últimos años? ¿O está estancada o ha desmejorado? Mira, ha mejorado indiscutiblemente, pero hay otro aspecto que es una amenaza que se cierne con mucha fuerza, con mucha robustez sobre la sociedad, y es la presencia del crimen organizado. Okay. Y el crimen organizado muchas veces no se manifiesta en violencia, sino que se manifiesta en otros aspectos, como son control del territorio, desarrollo de economía sumergida, como es el tema de los puntos del microtráfico, que hoy en día constituyen una robusta economía sumergida en República Dominicana y que desarrolla incluso políticas asistencialistas y en cierta medida con mucha mayor eficiencia que los propios programas del Estado, porque ellos tienen control en su territorio, tienen una cuadrícula más operativa que el propio Estado. Porque hay que saber que el crimen organizado crea un liderazgo en negativo, sí, pero crea un liderazgo. Y tiene contacto directamente con la gente de los barrios las 24 horas del día. Daniel, pero hay algo que me llama la atención y es que en el país, en la cuadrícula del país entero, hay provincias que sacan la mayoría de todos los que es crímenes del mundo subterráneo, como por ejemplo en Santiago, el Cibao, que ahí la cantidad de muertes violentas, tú te sorprendes, con respecto a Santo Domingo Este, que es el más grande del país. En el Cibao, en Santiago, tú ves esa situación campante. Sí, pero en el Cibao hay mucha violencia social, mucha violencia sistémica. Incluso la cantidad de feminicidios ha sido siempre, por lo general, bastante alta. Es una de las provincias que más acumula víctimas de feminicidio, y eso es un problema. En el sur, por ejemplo, tú ves pocas víctimas de feminicidio. En el sur es muy extraño. En el este se da también, porque el feminicidio tiene mucho que ver con la movilidad social. Y eso es un tema que indiscutiblemente la movilidad social va confiriéndole mucho mayor independencia a la mujer frente al hombre. Y el nexo entre las mujeres y los hombres se va incrementando la distancia, producto de esa independencia y la capacidad de sobredeterminar su voluntad en la relación de pareja. Y eso es un problema. En el Cibao es muy acentuada. Mira, tradicionalmente
la historia de la violencia sistémica y violencia delictiva en República Dominicana es interesante cuando tú la ves graficada. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, que cuando se empezaron a establecer cifras aquí, cifras secuenciadas de homicidios, una de las provincias que siempre llevó el blasón de las cifras de homicidios secuenciadas, era la que más alta se colocaba, era la provincia de Altagracia. La Altagracia. Sí, Eso disminuyó. claro, disminuyó. Pero eso fue producto de que a principios, a finales del año, de los años de 1990 al año 2010, esa era una sociedad que estaba en recomposición, llenándose de migrantes de todo Sí, el cierto. país. Con cero desempleo. Sí, La provincia de Altagracia es la que tiene hoy por hoy los índices de menos desempleo. de menos Claro que desempleo sí. del A país. nivel nacional. Pero ese proceso fue un proceso brutal en términos de violencia, porque las transferencias culturales entre grupos que se establecían de diferentes procedencias en el país, porque es una provincia que más migrantes tiene Claro, internos. claro. Y Sí, claro. subió, incluso ha subido hasta diputados. Hasta diputados, sí, Ajá. y otras lo perdieron. Ajá, Y ahí ajá. tenemos una Cierto. situación con el sistema educativo, por ejemplo, un déficit de aulas, de centros educativos También. muy significativo, Bueno, sí, fruto de esa migración que usted porque dice. ya los parientes que han empezado a desarrollar la actividad laboral ahí empiezan a llevarse a los hermanos, Y a a la los familia. sobrinos, Es correcto. a los familiares. Y en sitios donde tú promediabas que de 100 habitantes habían 15 de otra provincia, ya hoy en día hasta son mayoría. Así es. Vamos a irnos, con su permiso, el licenciado Daniel, para ocupar nuestro espacio de la publicidad. Vamos arriba y regresamos. Bien, vamos a brindar con un sabroso jugo de Rica, el Fruit Punch de Rica, donde está la calidad, color, sobre todo un sabor invariable, que siempre lo hacemos con nuestros invitados especiales, como tenemos aquí al licenciado Daniel Pou con nosotros, dando a conocer todos los avances o desavances que han tenido la seguridad nacional, la seguridad que se espera que mejore, porque realmente hay muchas personas que dicen que está en riesgo, temen salir de noche, otros dicen que está mejorando, es decir, que hay bastantes opiniones en pro y en contra sobre esto, pero sobre todo quien está seguro aquí es la calidad, que es la calidad de Rica. Así es. Una calidad indiscutible. Indiscutible e invariable. Eh. Sobre todo. Licenciado Daniel Pou, uno de los puntos que estamos viendo realmente es que, de acuerdo a lo que sean los indicadores que se han dado a conocer, nosotros teníamos un índice de violencia que venía en un 13% más o menos. Se dice ahora mismo que ha disminuido, ha descendido a un 8%. No, eso no es por ciento, eso es la tasa. Es la tasa. Sí, La tasa de criminalidad. Después de la pandemia, el pico más alto fue el año 2022, que se alcanzó una tasa de homicidios de 13.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es por ciento ahí. A veces yo veo hasta los presentadores oficiales hablando de por ciento. Eso no es, esas son tasas, igual que la tasa de heridos. Ahora, cuando tú dices el universo de los homicidios, hay un 64% de homicidios por conflicto social, hay un 28% por delito, y hay 5 o 6 puntos que sobran que no se saben porque hay muchos homicidios que Que no se tardan publican. años en determinar cómo se produjeron y por qué se produjeron. Esa gente que aparece muerta Sí. abajo de un puente, indigentes que mueren también y que lamentablemente el sistema de salud no puede hacer el proceso de la necropsia porque no cuenta con la tecnología, porque eso es otro de los temas. Aquí no se cuenta con una tecnología capaz de analizar procesos bioquímicos y esas cosas, y las pocas veces que se ha hecho han tenido que mandar la prueba a Puerto Rico o a Estados Unidos a hacerlo, porque lamentablemente el INACIF no cuenta, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, es una dependencia de la Procuraduría General de la República,
no cuenta con los recursos. A veces ha tenido situaciones calamitosas donde no tiene ni dónde poner los cadáveres porque la cantidad de frigoríficos, de neveras que necesitan no están disponibles. En estos días se dio el tema con el YESEC. Ahí hubo un caos Un colapso. del INASIF en la zona universitaria. Sí. Fue bastante masivo eso. Por suerte ahí no había mucho que hacer porque todos eran muertos por traumatismo, o sea que eso a simple observación y todo el mundo sabía el origen de la muerte. Era muy difícil pensar que uno de los muertos que estaba ahí estaba muerto por envenenamiento Sí, o algo claro, así. claro, claro. O sea, ahora, cuando te empiezan a llegar gente de esa que aparecen muertas, gente que aparece con una herida, pero una herida que te causa la sospecha de que no pudo haber muerto de esa herida, que muchas veces la herida es casual, no es el motivo de la muerte, y ahí tienen que emplearse a fondo. Profesor, respecto a propósito de las estadísticas que usted estuvo hablando, la percepción que tiene la población sobre los índices de violencia se corresponde con las estadísticas reales. No, aquí en República Dominicana la percepción de inseguridad, que es como se llama, está por lo general disparada en un 300% con relación a la realidad. Por eso que nosotros, los que trabajamos estos temas, decimos que la inseguridad existe en dos niveles, en el imaginario de la gente, que es la percepción, y en la realidad misma, que es lo expuesto, ¿verdad? Entonces, una buena política de seguridad tiene que tratar de balancear, de que la percepción y la realidad estén cerca. Cuando no están cerca, cuando una está, por lo general se dispara la percepción, que es lo natural. Pero dispararse en un 300% con relación a la realidad es muy difícil. Es una desinformación. ¿Eh? Una desinformación que hay en ese sentido por parte de Hay- quienes deben de orientar. Hay veces también la magnificación de los hechos. Las redes sociales magnifican hechos. La gente habla de criminalidad en términos generales, pero no es lo mismo un homicidio por un atraco que un homicidio porque el individuo peleó con el primo o el cuñado peleó con el hermano por un paso de vecino en una finca. Porque eso no es para robarle, eso no es para quitarle, sino porque la gente ha perdido la capacidad de resolver los problemas de la cotidianidad por la vía del diálogo. Los dominicanos en eso somos el único país de la región que tiene esa característica, el único país donde los homicidios por conflictos sociales llegan a ser superior que los homicidios por el delito es República Dominicana. Todos los expertos de la región y de Latinoamérica se quedan asombrados y dicen a la verdad que los dominicanos son violentos. Yo no creo que son tan violentos. Yo lo que creo es que los dominicanos actúan, intentan hacer justicia por mano propia porque no creen en el sistema de justicia. La desconfianza. Eso es una debilidad. La desconfianza es tal, que eso es otro problema. En términos sociales, y se ha dado el caso en la República Dominicana de varias personas muertos o asesinados por ilegales empleados de su finca. Sí. En términos sociales, ¿cuál sería la solución a ese tipo de problema? Bueno. Porque realmente se da el caso de Puerto Sí. Plata, se da varios casos en Puerto Plata, en Dajabón, en Montecristi. Aquí hace unos meses hubo una campañita que hablaba de cientos de personas muertas a manos de haitianos. Te voy a decir que en mi experiencia la incidencia de los haitianos en homicidio es mayor entre ellos. O sea, la muerte que producen, y se producen por trifulca, sobre todo el tema celos. En la muerte de haitianos sí se produce mucho por
por la pareja, en fin, por una serie de cuestiones, como le decían antes, pasionales. Ajá. Sí. Y la mayoría de los haitianos que llegan a realizar homicidios lo producen en conflictos de, de personas que tienen la misma procedencia. Y lo que pasa está que cuando tú coges un caso y te pasas 10 días en las redes sociales publicándolo y dando detalles y diciendo que ese hombre que lo contrató y que le daba comida a casa, pero el problema es que tú estás contratando a una persona que tú no conoces, no tiene ninguna referencia, ni siquiera tiene certeza de su propio nombre. ¿cierto? Entonces, muchas son personas que llegan aquí desde Haití, que allá han tenido un trayecto de vida asombrosamente violento, pero él viene con cara de angelito. Es un hombre que muchas veces te sabe manejar ganado, te sabe manejar cultivos y esas cosas, porque su origen campesino le ha permitido adquirir cierta pericia. Pero resulta que ese individuo es un delincuente, tú lo asimilaste, empiezas a convivir quizás en la misma casa con él y cuando él ve los alcances tuyos económicos, pues sencillamente tú has estado conviviendo con tu propio asesino durante años y no lo sabías. Profesor, usted citó de los niveles de violencia respecto a los países de la región con relación a nosotros, que son más altos que los demás. En temas de violencia social y violencia Correcto. sistémica, sí. Pero también usted lo asoció con el factor de la confianza. Y ahí entra el tema de los organismos del orden, que la población también, hay una percepción que no confían en los propios organismos del orden. En el caso, por ejemplo, de la Policía Nacional, cuando personas ven una patrulla de la Policía Nacional, en lugar de sentirse protegidos, sienten miedo por la conducta de estos. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Sí, uno de los grandes retos que tiene la Comisión de Reforma de la Policía es mejorar la imagen de la policía frente al ciudadano, tratar de que la policía asuma protocolos. De hecho, la señora ministra de Interior y Policía hizo unas declaraciones en el día de ayer donde habla de la inobservancia de los policías al momento de asumir protocolos para intervenir en su acción. O sea, el policía dominicano, él lo que tiene es una mentalidad de que él está vinculado al poder, no a la autoridad. Y el poder que él tiene se le da el arma de fuego que porta. Correcto. No la investidura que él tiene que le confiere una autoridad frente al ciudadano. Es muy difícil en una sociedad donde el sentido de autoridad se perdió hace mucho tiempo. Y el sentido de autoridad no es el que infunde temor, es el que infunde respeto. Así es. Vamos a irnos a la pausa comercial y regresamos con más de esta entrevista con todos ustedes. Vamos arriba. Continuando con nuestro programa en 3 puntos, sobre todo hablando con un tema de inseguridad ciudadana, seguridad ciudadana y todos estos temas que siempre están en el debate. Y a mí me gustaría preguntarle al licenciado Daniel Pou. Bueno, tenemos prácticamente una nueva policía, uniformes nuevos, tienen vehículos que se ven en otras condiciones que se ven bien, tenemos una policía con mejores salarios. La inseguridad ciudadana, después de haber tenido o tener presente estos programas, ha mejorado. Se puede decir que hay una estadística de que se ve que realmente la inseguridad ciudadana ha disminuido o no ha disminuido. Mira, a pesar de que no se están tomando en cuenta los 17 o 20 indicadores que deberíamos tener, porque Claro. hay muchos problemas. La Procuraduría General de la República no está digitalizada, se hace muy difícil que en base a los informes policiales se puedan establecer estadísticas, porque la policía no es quien le da fundamento a la denuncia, es la Procuraduría General de la República.
A la policía van y le denuncian. Él me estafó. Ok, muy bien, toma nota, pero después la Procuraduría que te dice si él te estafó o él cometió un abuso de confianza. O sencillamente no hubo un ilícito, sino que ustedes entraron a un acuerdo, él no pudo cumplir por una circunstancia o no pudo satisfacer las expectativas que tú tenías. Entonces, por eso es que datos que provengan de la policía son datos muy superficiales. Es como el tema de la policía, que la policía, por ejemplo, te quiere dar data de homicidios, pero resulta que de acuerdo al clasificador internacional del delito, que es parte de un documento de Naciones Unidas que la República Dominicana suscribió en el año 2016 a través de la 1DC, toda aquella persona herida en un acto de violencia donde existe una voluntad de dañar de una tercera persona, que muere en el plazo de 1 año después de haber sido herida, hay que incorporarla a la data de homicidios. Claro. La policía tiene una data de homicidios ¿de cuáles? De lo que ellos recogen con el procurador fiscal y el médico legista. Pero la policía no lleva la secuencia como lo hace Salud Pública de las personas que mueren como resultado. Y a Salud Pública se le escapa mucho porque muchos de ellos después no mueren en el sistema público de salud, sino mueren en el sistema privado. Y a veces en el sistema privado no hay un referente para tú poder conectar datos. Claro. ¿Cuál es? Es como el problema que teníamos una vez, que tú veías la provincia, la tasa de homicidio de Santo Domingo Este, y tú te quedabas asombrado. Y decías, coño, pero ahí son matarifes. Y entonces, al ser Santo Domingo Este parte de la provincia de Santo Domingo, la tasa de homicidio también disparada en la provincia. Y fue que después se detectó como todos los heridos de bala que llevaban al Darío Contreras de todo el país. Sí. Él murió en el Darío Contreras, sí. Pero ese homicidio no era de Santo Domingo, muchas veces era de La Guaraná, sí. Era de Bonao, era de Quitepuela, era de Cebicos, y habían gente que lo habían herido en Puerto Plata pasó a Santiago viene y va a parar aquí al Darío Contreras. Porque la familia dice, no, que en el Darío hacen maravillas los médicos de ahí, sí, claro. Y tal. Y lo traían al Darío Contreras y fallecía ahí. Y ese era un caso que venía rodando desde hace 10, 15 días o 30 días desde Puerto Plata. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento de los heridos. Porque ahí es que te da una dimensión. Y yo, en mi experiencia, te voy a decir, date cuenta que yo les relaté a ustedes que en el 2013 la tasa de heridos fue, mientras la tasa de homicidio fue de 13.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de heridos fue en los dos tipos de heridos por conflicto social y heridos por delito. Las dos, por primera vez se unifican en las estadísticas de 30.1 heridos. ¿Y cuántos mueren de eso? El porcentaje promedio de los heridos es que el 70% de los heridos de bala mueren antes del año. ¿Antes del año? Antes del año. ¿Y esa estadística se complementa? Claro, entonces tú tienes que luego ajustar, cuando pase el año, tú tienes que ajustar la tasa de homicidios. Una vez yo tuve una discusión porque la policía decía, nosotros somos que recogemos los muertos. Sí, pero ustedes recogen los muertos in situ. ¿Y los que no son muertos in situ? Gente que se lo llevan con heridas graves y un disparo en la cabeza, un disparo que le destrozó el hígado, los riñones y cosas. Y sobre todo que la mayoría de todas esas víctimas son personas de escasos recursos.
salvar a gente, y eso te lo dice cualquier médico. Te dice, sí, la gente se salva en la medida en que tiene recursos para salvarse. Eso es verdad. El que no tiene recursos, que llega a un hospital, que no hay posibilidad de hacerle una transfusión oportuna de sangre, que no hay capacidad de ponerle coagulante de buena calidad, que no hay posibilidad de tener un equipo de sonografía tridimensional. Oye, aquí hay gente que todavía el proyectil con que lo hirieron se lo han podido sacar. Eso es real. Profesor, ¿cuál es el modelo que usted entiende de seguridad que sería el más ideal para implementarlo acá en el país para que pueda mejorar la seguridad ciudadana? El modelo de seguridad que yo considero que es más oportuno para República Dominicana es el modelo que parte del sistema educativo dominicano. Yo creo que sí. Vamos por ahí. Porque el problema de nosotros, o sea, el tema del delito en República Dominicana, que al delito se llega muchas veces a través del ejercicio de la violencia. La cultura de la violencia te conecta con el delito, porque en el delito hoy en día, aunque lo que se busca es gente que piense para que puedan delinquir con inteligencia, hoy en día, por ejemplo, el delito tú no lo combates con violencia, porque el delito de hoy en día es un delito inteligente. Entonces, mira tú cuántos millones le arrasan aquí anuales los chiperos a las tarjetas de crédito, o sea, es un escándalo. Pero ahí vamos con algo que usted en el segmento anterior habló de la educación. Y otra vez usted habla de la educación. Y vemos que cada día más se incrementan los puntos de drogas, se incrementa el delito y el crimen organizado. Con esa situación, los jóvenes que actúan dentro de ese proceso viven con una calidad de vida totalmente ficticia, compran unos tenis de 70,000 pesos para tener mejor tenis. Eso hace una visión a los demás jóvenes que se puede vivir bien con, con la actividad que están realizando. Entonces, ¿cómo usted lleva a esa población a que se siente en un centro educativo, a educarse para tener buenos ciudadanos, ciudadanos correctos, que puedan intentar insertarse en la sociedad? ¿De qué manera, cuando las propias autoridades, usted tiene el cuartel de la policía ahí, sabe lo que está ocurriendo y esas personas están vistiendo, conviviendo, bebiendo y haciendo todo lo que quieran, con un nivel de vida sin nunca haber pisado un aula? Entonces viven bien. Entonces, ¿qué educación tú puedes transmitirle a los demás para que puedan imitar ese proceso y salir de la pobreza? Tú sabes que el bienestar depende de los valores aspiracionales de cada persona. Para mucha gente vivir bien es tener una jipeta de 10 millones parqueada en la puerta de su casa. Para otras personas que tienen otro tipo de formación, vivir bien es vivir sin sobresalto, brindarle educación a su familia, brindarle estabilidad, medicina, alimentación, ropa, de manera oportuna. ¿Qué impacto tiene la desigualdad social asociada a la pregunta que Flavio le hace en los niveles de delincuencia? Bueno, indiscutiblemente que la desigualdad social, que implica también desigualdad en términos de la oportunidad de usted formarse, construirse como ciudadano, pues eso es lo que yo le llamo. El sistema educativo no tan solo debe ser para enseñar física, matemática, biología, porque tú puedes ser una bestia con mucho conocimiento de física, matemática y biología y no vas a ser un ciudadano. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Es que el sistema educativo de República Dominicana es un sistema educativo hemipléjico. ¿Por qué? Porque te muestra los instrumentos para que tú puedas formar una nueva vida, pero no te enseña cómo utilizarlo para tú formar una vida de calidad. Y es ahí donde tenemos... La dificultad está ahí. Claro. Ahora, la competencia social que se da en los barrios y en la mayoría de los barrios de la República Dominicana,
la composición familiar, que es de una sola vía, que no son los dos padres, Sí, no ayudan a llevar a esos números tan altos. sí, también. Por ejemplo, la competencia que hay entre los tenis que tú mencionaste, que yo compré estos tenis porque hice un chipeo, pero O porque de un tumbe. o de un diste un tumbe. tumbe. O sea, esa competencia a todos los niveles que se da en la sociedad dominicana no ayuda a esos números. Claro, indiscutiblemente, pero por eso que te digo que el tema del bienestar depende de los valores aspiracionales que tú tengas. Tú estás educando a los muchachos en biología, en anatomía, en botánica, pero tú no estás formando ciudadanos. Cuando tú eres un ciudadano, tú eres materia prima para el progreso y el desarrollo del país. Pero cuando tú lo que eres un consumidor, un instrumento del consumo, tú eres el, el daño colateral que produce la sociedad capitalista. Y entonces tú vas a querer conseguir los símbolos del estatus, los indicadores del estatus, que es tener una buena casa, una buena jipeta, dinero en los bolsillos, beber bebidas caras, usar ropa cara. Entonces, tú te vas a decantar por ese otro lado. Ahora, como tú bien señalas, el problema está que la exclusión no es tan solo un fenómeno de falta de oportunidades, sino de negación de derechos. Así es. Con su permiso, licenciado Daniel Pou, vamos a irnos ya a la última pausa del programa y para luego regresar con más de las preguntas que estamos realizando sobre la ciudadanía que esté contento con esto, porque también hay un problema de que hay temas que no se están tocando y la gente dice, pero no se corresponde con las estadísticas que están diciendo de que todo está bien, sin embargo, hay mucha criminalidad en los barrios y eso es un punto importante de tratar. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya estamos en la última pausa del programa para nosotros dar a todos estos detalles que estamos hablando de seguridad aquí en nuestro país. Adelante, Javier. Daniel, la sociedad dominicana en un gran porcentaje es monoparental. Los barrios están llenos de familias que nada más tienen un componente. Eso no incide en la delincuencia, en las estadísticas delincuenciales que se dan en la República Dominicana. Sí, indiscutiblemente, y en la violencia también. O sea, en la violencia social Claro. también. Lamentablemente los hogares monoparentales en este país cada vez crecen más porque aquí las parejas no ven los hijos como el resultado de un nivel de madurez de la unión, sino como el cemento que va a hacer que la unión permanezca, valor que es falso. Eso es como en el sistema educativo. El país, por ejemplo, yo soy de los que cifro mis expectativas de desarrollo del país, en que República Dominicana Cambie. fortalezca su capital humano. ¿Para qué? Para que participe en el desarrollo de la tecnología a nivel de los software y de los hardware, que República Dominicana pueda pasar al selecto grupo de países donde la inteligencia artificial va a sustentar las bases de su desarrollo, porque yo soy de los que no creo de que en turistas que vienen a beberse una huecoco, eso no desarrolla nada. Eso produce dinero a la gente que tiene el negocio, pero eso no desarrolla ningún país. Entonces, yo apuesto al capital humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que aquí el sistema educativo ni crea capital humano y lo peor de todo es que de manera indirecta, porque los maestros son dominicanos, de manera indirecta lo que fomenta es el consumo, no la racionalización del individuo en la sociedad. A mí me dijo un día en el Ministerio de Interior y Policía, en una reunión, un viceministro de Educación, cuando yo hablé del sistema educativo como pilar, como plataforma, como punto de partida para la construcción ciudadana
para ir desarticulando la violencia sistémica, que la currícula educativa estaba muy cargada y que ellos no podían poner más asignaturas. Pero pedazo de estúpido, no es eso. Excúsenme la expresión. No, está bien. Yo me incomodé. Es que no se le va a dar asignatura. Con asignatura nadie se convierte en buen ciudadano. Es que se inyecte y se soporte el proceso de enseñanza en la construcción de ciudadanía. Enseñar al muchacho a comunicarse sin ofender, enseñar al muchacho a interactuar con los demás sin tratar de minimizarlo, de disminuirlo, ni de agredirlo. Esas no son asignaturas, son pautas de comportamiento que tiene que establecer. Bueno, estamos terminando ya el programa. El programa nos va a regalar 1 minuto y medio para nosotros decir esto. La acción que está tomando la ministra de Interior en este momento, de ir a los barrios, lo que se hizo en el Simón Bolívar, en la 42, lo que se ha hecho para intervenir en algunos sectores y evitar que tener música y ambientes abiertos fuera de hora, es un resultado para realmente ser perdures en el tiempo, que pueda disminuir la criminalidad. ¿Es posible Mira, esa acción? todo eso es muy bueno si se crean grupos focales con los mismos ciudadanos de los barrios. ¿Qué son grupos focales? Grupos que tú vas a capacitar, le vas a dar una formación, le vas a brindar instrumentos y los vas a convertir en la carrera de transmisión entre las políticas públicas y el actor de la política pública. El primer actor de la política pública debe ser el ciudadano. ¿La reforma policial está en buen pie o estancada o cómo? No he visto ningún documento que me diga en qué nivel se encuentra ese Así proceso. es, ¿Y su así percepción? terminamos. ¿Sí? ¿Su percepción, finalmente? No terminamos. Límbica. Ya, no más palabras. Así terminamos el programa porque realmente no hay nada. Vamos arriba, señores, y gracias a ustedes por su atención prestada. Mañana estaremos otra vez en su programa en 3 puntos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, señor.